agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al secretario general de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Pineda. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chichilla. Presente. Magistrada María Leticia Montoya Gatelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo cual certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de 2 proyectos de resolución de juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombre de los promoventes y autoridades se detalla en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PSI-JDP 07/2017, el cual fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchilla, con lo que le pido al magistrado Torres que, ya sea de manera personal o a través de su secretario proyectista, haga de conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Sí, muchas gracias, presidenta. Instruyo al licenciado Ascensión Ramírez para que dé a conocer el acuerdo. Con la venia del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, de clave TESIL-JDP 07/2017, interpuesto por el ciudadano Sergio Galván Solano el 22 de mayo de 2017. A través de este juicio, el actor impugna la resolución emitida por la Comisión de Justicia del PAN el 17 de mayo de este año en el expediente de clave CJ-GIN-02-2017, resolución en la que la responsable determinó como inexistente la omisión atribuida al presidente del Comité Directivo y Consejo Estatal del PAN en Sinaloa de convocar a sesión del Consejo Estatal para efecto de integrar a la Comisión Permanente de dicho partido político en Sinaloa. Por otra parte, el actor impugna el acuerdo de fecha 15 de mayo de 2017 de clave SG-134/2017, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en el cual ratificó por segunda ocasión la elección del Comité Directivo Estatal de ese partido político en Sinaloa. En primer lugar, en el proyecto se propone declarar improcedente la impugnación del acuerdo SG-134/2017, toda vez que dicho acuerdo fue notificado vía estrados del PAN el lunes 15 de mayo de 2017. Por tanto, el término para impugnarlo de 4 días, estipulado por el artículo 34 de la Ley de Medios Local, inició el martes 16 y feneció el viernes 19 del mismo mes y año. En tal tesitura, y dado que la impugnación que nos atañe se presentó el lunes 22, también del mismo mes y año, no es posible que este tribunal se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de ese acuerdo, dada la extemporaneidad de su impugnación. En segundo lugar, respecto a la impugnación de la resolución dictada por la Comisión de Justicia en el expediente de clave CJ-GIN-02-2017, se pone a consideración lo siguiente. El actor señala que le agrave la resolución impugnada, ya que la responsable, al determinar la inexistencia de la omisión atribuida al presidente del Comité Directivo Estatal y Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, determinó de forma equivocada la inexistencia de la misma, debido a que fue el 16 de mayo de 2017 cuando se ratificó la elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, y que por ello será hasta dentro de los 15 días posteriores a que se le notifique dicha resolución al presidente de dicho comité y consejo, cuando deberá convocarse al Consejo Estatal para la sesión en que habrá de elegirse la Comisión Permanente del PAN en Sinaloa. Se
se propone declarar fundado el agravio por lo siguiente: la responsable, al determinar la inexistencia de la omisión atribuida a las citadas autoridades del PAN en Sinaloa, de manera indebida basó tal decisión en la ratificación de la elección del Comité Directivo Estatal realizada por el Comité Ejecutivo Nacional el 15 de mayo de 2017, a través del acuerdo SG-134-2017. Ello debido a que dejó de observar que desde el 12 de enero de 2017 ese mismo comité ya había ratificado la citada elección de ese partido en Sinaloa a través del acuerdo de clave SG-033-2017, y que además esta primera ratificación fue avalada el 18 de enero de 2017 por la Comisión Permanente Nacional del PAN, tal y como se establece en el artículo 57, párrafo primero, inciso J, de los estatutos de dicho instituto político. Por tanto, fue a partir de esta primera ratificación que la responsable debió partir para determinar la existencia o no de la omisión atribuida a las autoridades responsables primigenias. Además, en el expediente se encuentran constancias que demuestran a este juzgador que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Sinaloa, electo el 11 de diciembre de 2016, tomó protesta e inició formalmente el ejercicio del cargo para el periodo 2016-2018 el 20 de enero de 2017, es decir, 2 días después de que la Comisión Permanente Nacional del PAN avaló la ratificación realizada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional el día 18 del mismo mes y año. En virtud de lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar al presidente del Comité Directivo y Consejo Estatal del Partido Acción Nacional de Sinaloa que en un plazo de 3 días, contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente sentencia, convoque a sesión del Consejo Estatal y que efectúe todas las actividades necesarias con el objetivo de integrar la Comisión Permanente de dicho Instituto Político en Sinaloa. Es la carta. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. De no haber intervenciones, solicito al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisol Campos Montoya. Con el proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth de la Acción Rivera. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Es mi proyecto. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TECIN-JDP-07/2017 ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TECIN-JDP 07/2017, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave TECIN-JDP 07/2017, promovido por Sergio Galván Rivera, por lo que hace a la impugnación de la resolución del juicio de inconformidad de clave CJ-JIN-02/2017, emitida por la Comisión de Justicia del PAN. Por otra parte, es improcedente este juicio en contra del acuerdo de clave SG-134/2017, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Segundo, es fundado el agravio expresado por el actor relativo a la omisión atribuida al presidente del Comité Directivo Estatal y Consejo Estatal del PAN en Sinaloa por los razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia, y en consecuencia se revoca la resolución emitida por la Comisión de Justicia del PAN en el expediente de clave CJ-JIN-02/2017. Tercero, se ordena al presidente del Comité Directivo y Consejo Estatal, ambos del PAN en Sinaloa, que en un plazo de 3 días contados a partir de que surta efectos la notificación que se realice de la presente sentencia, conforme a sus estatutos, reglamentos, convoque a sesión
del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa a que efectúe todas las actividades necesarias con el objeto de integrar la comisión permanente de dicho partido en Sinaloa. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Al haberse así agotado el punto tercero del orden del día, pasaremos al punto cuarto, por lo que continuamos con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, PSIN JDP 08/2017, el cual fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que le pido a la magistrada Campos que, ya sea personalmente o a través de un proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la presidencia, solicito al maestro Gonzalo Caballero dé a conocer la cuenta que someto a consideración de este pleno. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, identificado con la clave PSIN JDP 08/2017, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovido por Alejandro Higuera Osuna, en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, relativa a los resultados de escrutinio y cómputo definitivos de la jornada comicial interna para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. El promovente señala en el primero de sus agravios que la autoridad responsable resuelve de manera sesgada, infundada y sin motivación alguna, al no hacer un análisis exhaustivo de lo peticionado en su escrito de demanda, ello en razón de que lo sustentado por la responsable es equivocado y carece de lógica jurídica, puesto que argumenta el actor que su agravio consiste en que se les permitió votar a personas sin derecho y no la integración del padrón en sí. En el proyecto se propone declarar inoperante el agravio, dado que el planteamiento del actor se declaró infundado por este órgano jurisdiccional al resolver el juicio ciudadano en el expediente con número PSIN JDP 01/2017, es decir, es cosa juzgada. Por tanto, el agravio vertido por el actor, al estar sustentado en una premisa falsa, deviene inoperante. Por otra parte, el promovente señala la entrega de despensas y actos anticipados de campaña y manifiesta que la responsable se limitó a señalar que los procedimientos de queja analizados en el acto impugnado fueron resueltos y que pueden ser consultados en Internet. Asimismo, señala que la autoridad responsable incumple con lo ordenado por este tribunal, puesto que no se realizó un análisis exhaustivo de las quejas presentadas por entrega de despensas y de actos anticipados de campaña, pues lo que debió haber hecho era analizar las cuestiones y actos ilegales que se desprenden de las quejas y trasladarlas al ámbito de la elección. Señala que no es acertado lo esgrimido por la autoridad responsable cuando sostiene que está impedida para rejuzgar una cuestión que ya se encuentra firme, en razón de que no se pidió que se vuelvan a resolver las quejas, sino que se solicita que dichas irregularidades sean valoradas en torno a la nulidad de la elección. El agravio se propone fundado, pero a la postre inoperante, pues si bien es cierto, la autoridad al emitir la resolución impugnada no estudió las conductas ahí denunciadas a la luz de las causales de nulidad, también es cierto que las quejas o juicios de inconformidad interpuestos para denunciar la entrega de despensas y la realización de actos anticipados de campaña, al resolverlas, fueron declaradas infundadas por la responsable, por no acreditarse las irregularidades que en ellas se denunciaban. Por tanto, al haber sido declaradas infundadas las quejas o juicios de inconformidad por la autoridad, por no haber quedado debidamente acreditadas las irregularidades denunciadas, estas no podrían ser consideradas como irregularidades cometidas durante el proceso electoral interno para declarar la nulidad de la elección, tal y como lo solicita el promovente, de ahí la inoperancia del agravio esgrimido por el actor. En relación al agravio de que hubo intervención indebida de autoridades en el proceso interno, el promovente manifiesta que del análisis que se hace a la resolución impugnada no existe un estudio real de las irregularidades planteadas bajo ese rubro, puesto que la responsable no dijo nada y ni siquiera se refirió a los hechos que le fueron planteados en el juicio de inconformidad. De lo anterior, este tribunal advierte que el actor refiere una violación al principio de exhaustividad,
Al respecto, el proyecto propone declarar fundado el agravio, pues tras haber realizado un análisis pormenorizado de la resolución impugnada, se advierte que le asiste la razón al promovente respecto al señalamiento de que no existe en la resolución impugnada ningún estudio de las irregularidades hechas valer en su impugnación primigenia en relación a lo manifestado en contra de intervención indebida de autoridades en el proceso interno. Se afirma lo anterior toda vez que la autoridad responsable fue omisa en realizar un análisis exhaustivo de diversas pruebas señaladas y ofrecidas por el promovente en el juicio de inconformidad primigenio, relacionadas con indebida intervención de autoridades en el proceso interno, aun cuando ello fue ordenado a la responsable por el pleno de este tribunal en la ejecutoria dictada en el expediente TESIN JDP 01/2017. En consecuencia, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para los efectos precisados en ella, en la sentencia. Por otra parte, en el proyecto se propone imponer una sanción al Partido Acción Nacional consistente en una multa de 225 veces la unidad de medida de actualización, equivalente a la cantidad de 16.985 pesos con 25 centavos en razón del incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Medios a los partidos políticos respecto al trámite de los medios de impugnación sometidos a la jurisdicción de este tribunal. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de los magistrados y las magistradas el proyecto de resolución presentado. Solicito el uso de la voz en presidencia. Adelante, magistrada Verónica. Permiso. Brevemente para señalar que no estoy de acuerdo, que no comparto el sentido del proyecto. No lo comparto, en ese sentido votaré en contra y votaré voto particular donde argumentaré de manera más detallada mi postura. Esto es, el proyecto que estamos discutiendo resuelve, se revoca parcialmente la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional del PAN para los efectos precisados en la presente ejecución. Me separo del sentido de la resolución, no comparto en los términos en que se da esa revocación parcial. El proyecto declara fundado únicamente uno de los agravios. Hay un agravio que lo declara fundado, pero no creo. Declara fundado uno de los agravios. A juicio de la voz, existe otro agravio que es fundado. Además, en ese sentido, estaría yo de acuerdo en un origen que lo procedente es revocar la resolución, pero no parcialmente en los términos que lo plantea el proyecto. Además, esa revocación no la comparto no la comparto para los efectos que se proponen. Esto es, plantea la resolución en este agravio que determina fundado. Señala, la autoridad no fue exhaustiva en analizar todos los agravios expuestos por el promovente, en particular el de la intervención indebida de autoridades en el proceso interno de renovación. Por ello, dice, el efecto revoco la resolución. No fue exhaustivo, no analizó todos los agravios. Por ello, revoco la resolución para efecto, dice, de remitírselo una vez más al órgano de justicia interna para que sea exhaustivo y los analice. No comparto, me despego completamente de esa determinación por los siguientes razones. En principio, inicio diciendo nuevamente,
lo que al artículo 41 de la Constitución Federal protege en cuanto al principio para los partidos políticos, el respeto al principio de autoorganización y autodeterminación. De mi punto de vista, efectivamente, se les debe de dar la oportunidad que se pronuncien respecto de una problemática interna. Pero el respeto, esa garantía ya se hizo. Ya se hizo cuando este tribunal resolvió el día 6 de abril, en el juicio ciudadano, primer juicio ciudadano de este año, promovido por el propio quejoso, ya resolvió este agravio. Y en resolución de este agravio le dijo la comisión expresamente los efectos de esa sentencia, le dijo a la comisión jurisdiccional. Le dice en términos generales, te reenvío, dijo este tribunal el 6 de abril, te reenvío, se ordena a la comisión jurisdiccional realizar un análisis exhaustivo de todos los argumentos y pruebas del escrito de inconformidad presentado por el ciudadano Alejandro Higuera, atendiendo todos y cada uno de los agravios expresados en el escrito, todos y cada uno. Desde ahí ya ordenamos que fuera absolutamente exhaustivo. Aún más, evitando justo lo que ahorita se está advirtiendo este proyecto, se dijo, ese fue el ánimo de este pleno cuando hicimos eso, hicimos un listado de al menos, vas a votar al menos eso, y de manera expresa le señalamos en esta resolución, entre los que se encuentran los siguientes, en respecto a valoración de pruebas, las relativas a valorar la intervención indebida de autoridades, análisis exhaustivo de las quejas por actos anticipados de campaña, entrega de despensas e intervención indebida de autoridades. Y lo repite en el apartado B, en relación al análisis exhaustivo, vuelve a repetir el tocante a la intervención indebida de autoridades en el proceso interno. Esto está expreso en las páginas 30, 39, 40 y 41 de esa resolución, en el apartado efectos de la sentencia. Ahí se les ordenó a la comisión, a la autoridad responsable, lo que nuevamente se está ordenando aquí. Para mí, no comparto, ya se le ordenó, no lo acató, tenemos que tendríamos que resolver el asunto. No pasa desapercibido, así lo plantea el promovente, y no pasa desapercibido para la voz que en el proyecto se señala un apartado de cómo se justifica de la necesidad de entrar, de por qué no justifica por qué no aplica tutela efectiva. Dice el proyecto, no aplica porque no estamos en violaciones graves, no aplica porque estuvimos requiriendo pruebas y no fueron aportadas, fue omiso. Tan es así que se sanciona en el proyecto, se propone sancionar a la responsable. Sin embargo, considero, compañeros, que por las particularidades del caso, lo procedente es resolver el fondo del asunto. Estas son las particularidades, si me permiten. La cadena impugnativa de este asunto lleva más de 6 meses. El promovente se presentó viene a impugnar la invalidez de la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN. Se presentó ante este tribunal el día 16 de diciembre de 2016. Posteriormente, el 6 de abril, este tribunal emitió una primera resolución ordenando a la responsable que fuera exhaustivo y atendiera todos los agravios y valorara todas las pruebas que había en el expediente, el 6 de abril.
Hoy, señores, a 6 meses, más de 6 meses, este día 22 de junio, estamos aún reenviando nuevamente a la responsable para los mismos efectos, ordenándole lo mismo que lo ordenamos en abril. Que ha sido, no pasa desapercibido. En el proyecto se propone una multa. Efectivamente, es evidente la actitud contumaz de la responsable, comparto, pero justo por esa actitud contumaz es también otra de las particularidades del caso por la que no debemos de reenviar el expediente. Ya se les dio la oportunidad, fue omiso. En la resolución de abril le ordenamos a la responsable como obra en autos y de alguna manera el expediente, la sentencia lo proyecta. En la última resolución del 6 de abril se le ordenó que fuera exhaustivo y emitiera nueva resolución dentro de los 5 días. Tardó más de 20 días para resolver, no lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino fue contumaz en estar y no revisó, incluso fue contumaz y desacató lo ordenado por este tribunal cuando se le ordenó ante la nueva impugnación que le diera el trámite o la sustanciación de ley. Pasó un mes, casi un mes, y ni siquiera iniciaba la tramitación. Esto nos tiene, este es otro de los motivos, esa misma actitud de desacato del ordenado por este tribunal, lo reconoce la propia sentencia, tan es así que propone una sanción. Pero a la inversa, si tenemos constancia de que se está sucediendo, si ya se lo ordenamos, no lo hizo una vez, por eso justifica que debemos de resolver el fondo del asunto. Con esto, señores, como decía, no se viola el principio de autodeterminación de los partidos. Al contrario, creo que en términos del artículo 17 de la Constitución le estaríamos dando justicia. Justicia es también, no significa que que esa sentencia sea en tiempo. El mismo proyecto lo reconoce. En la página 22 y 23. Dice, y me permito transcribir, dice, además, leer textualmente. Además, ha sido criterio de sala superior en relación con el principio de exhaustividad que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a estudiar todos los puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión. Sigo leyendo. Esto porque solo así se asegura el estado de certeza jurídica de las resoluciones, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos que obstaculizan la firmeza de los actos objetos de reparo e impiden privaciones injustificadas de los derechos de los justiciables por la tardanza en la dilucidación del asunto. Señores, tenemos desde el mes de enero se ratificó por el órgano, por el Comité Ejecutivo Nacional esta elección. Está impugnada desde el 16 de diciembre. Tenemos 6 meses. Fue elegido durante 3 años. Llevamos 6 meses y este asunto, la validez o invalidez de ese proceso electivo interno aún está aquí
y no solo no está aquí, ya lo estamos mandando una vez más a la responsable. Ese comité directivo estatal tiene que elegir comisiones. Magistrada, le recuerdo el tiempo nada más, por favor. Disculpe, Presidenta. Por esos motivos y que detallaré en el voto particular que haré, es por lo que me separo del sentido del proyecto. No estoy de acuerdo con que reenviar nuevamente el expediente a la autoridad responsable. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada Verónica García. ¿Algún otro magistrado o magistrada que desee intervenir? Sí, magistrada ponente, tiene el uso de la voz. Con el permiso de la presidencia, brevemente, sobre lo que expone la magistrada García, su servidora como ponente y como integrante de este pleno, fue la principal preocupación a la cual la ponencia se enfrentó. Coincido con usted, magistrada García, que es el principal reto que tenemos las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia pronta y expedita, pero siempre a la luz de lo que tenemos en actuación en expediente. Por lo cual la ponencia valoró incansablemente la posibilidad de no reenviar el expediente. Fue una tarea que puse a consideración del resto de mis pares, pero atendiendo las particularidades bajo las cuales fue integrado el expediente que fue turnado a mi ponencia, y dado que así lo establece el proyecto, que en reiteradas ocasiones por parte de la presidencia en conjunto con la secretaría fueron requeridas las actuaciones para estar en actitud de resolver en plenitud de jurisdicción, las cuales no fueron allegadas al expediente, con lo cual me encuentro imposibilitada de proponer una resolución a efecto de entrar en plenitud de jurisdicción, porque no tengo las pruebas en mi expediente para yo hacer esa consideración. Me quedo con la preocupación de las actuaciones de los partidos políticos a las cuales no están acatando todos los requerimientos que hace un órgano jurisdiccional, el cual creo yo que con 3 días que propone esta ponencia para efecto de que conozca la autoridad jurisdiccional como autoridad responsable, a la luz de que ella debe de tener todos los actuaciones que sometió a consideración el actor en este momento, es por lo cual es que sostengo que se reenvíe el expediente solamente por esos términos, porque no tengo en autos y hubo un apercibimiento de que esta autoridad resolvería con lo que se encuentra en el expediente, y lo cual es lo que la consideración que pongo a este pleno. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrada. Sí, magistrado Diego, ¿verdad? Sí, seré breve en la participación, va enfocada precisamente al tema de la plenitud de jurisdicción. No es una ocurrencia el decir cuándo sí, cuándo no vamos a entrar al análisis de la plenitud. Creo que de alguna manera la Sala Superior ya se ha pronunciado respecto a este tema. ¿Cómo nace toda esta justicia intrapartidaria que hoy tenemos que respetar en definitividad? Precisamente el artículo 48 de la Ley General de Partidos Políticos nos habla de que el sistema de justicia interna tendrá una instancia. No es como en materias administrativas sucede o en otras materias donde este tipo de juicios son optativos, es decir, tienes la oportunidad de recurrir a un juicio interno o ante una misma instancia o ante los tribunales, como es en el caso. En materia administrativa se establece un procedimiento administrativo que se lleva a cabo entre las autoridades. Existe un recurso de revocación para impugnar los actos y posteriormente existe el juicio de nulidad ante tribunales federales. Obviamente que la propia ley mandata que ese tipo de recursos son optativos, pero resulta que aquí en el sistema electoral no. Yo he sido un convencido de que ante la premura
porque definitivamente hemos estado con complicaciones en donde los partidos políticos no responden a los requerimientos, no resuelven en los tiempos adecuados, y las violaciones de los derechos fundamentales se dan en los militantes y se dan en todos los partidos políticos. Creo que es algo que afecta al sistema. Sin embargo, la Ley General de Partidos Políticos así lo mandata en el tema de la definitividad de la instancia intrapartidaria. No estoy de acuerdo cuando reenviamos, porque de alguna manera eso implica que la autoridad tengamos que darle otra vez de nueva cuenta la oportunidad para análisis. Sin embargo, en estricto apego a lo que son los criterios de la Sala Superior, como les decía, la plenitud de jurisdicción no es una ocurrencia, se tiene que utilizar cuando exista violación a derechos fundamentales. Ya tuvimos expedientes donde los ponentes, los propios magistrados nos pidieron análisis a asuntos donde advertíamos violaciones de derechos fundamentales y sin embargo no reenviamos y no asumimos plenitud de jurisdicción. Entonces, aquí en el caso particular, yo advierto que existe un planteamiento por parte del actor donde se duele específicamente de exhaustividad y se advierte por parte de la ponencia que no se valoraron algunas pruebas y que quedó intocado de alguna manera todo lo que ya resolvimos en un juicio previo respecto sobre este asunto particular. Entonces, yo creo que lo que procede es no sustituir a la autoridad, sino que efectivamente analicé puntualmente las pruebas que se dejaron de analizar a la luz de un planteamiento específico, que es el que hizo el actor en su demanda. Ahora, considero que el sistema de partidos políticos, al no contemplar esa figura de ser objetivo, ese recurso afecta al sistema, porque de alguna manera esto hace crear una ruta jurídica mucho más larga en todos los procedimientos y en los juicios que hoy estamos resolviendo. Por ello sí voy por el proyecto en el sentido de reenviarlo para que se analicen las pruebas, es un planteamiento del actor. Y digo, al final creo que la plenitud de jurisdicción es algo que tiene que analizarse con mayor cuidado. Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, magistrado Medina. Sí, magistrado Torres, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Seré muy breve. Después de escuchar a mis pares, empiezo manifestando que estoy de acuerdo en el sentido que se nos pone a consideración respecto al fondo del asunto o respecto al fondo del juicio. Sin embargo, no comparto la decisión respecto a los efectos que se proponen. Es decir, no soy de la idea de reenviar el expediente para que la responsable emita una nueva resolución. Por lo siguiente, o sea, no lo estoy por la siguiente consideración. En el caso concreto, creo que este tribunal puede pronunciarse de una manera definitiva, sin necesidad de reenvío, ya que la resolución impugnada fue dictada como consecuencia precisamente de un reenvío. Por otra parte, las pruebas que dejó de analizar la responsable, que dicho sea de paso, es lo que motiva la decisión del reenvío, pueden ser requeridas por este tribunal y ser analizadas en plenitud de jurisdicción. He escuchado la participación de mi compañero magistrado Diego y creo que sí, el tiempo que ha transcurrido en la ventilación de los asuntos que tienen que ver con este caso son suficientes para considerar que sí hay violación a derechos fundamentales. Entonces, considero pues que las pruebas de las cuales se omitió su estudio no son de una importancia sustancial como para impedir un pronunciamiento definitivo en este asunto, pues solo pueden ser consideradas en el mejor de los casos como indicios, al tratarse por un lado de una nota periodística, por otro lado de una copia de la respuesta de una solicitud de información.
y finalmente una queja de N número de quejas e inconformidades desahogadas al interior del Partido de Acción Nacional. Es decir, es una queja intrapartidaria que pues, todas se pronunciaron, se propusieron, se resolvieron, infundadas por la Comisión de Justicia de ese partido. Es decir, tenemos antecedentes de ello. Después, por lo que a lo antes dicho, por lo que no considero apropiado reenviar nuevamente el expediente a los responsables. Por tanto, con todo respeto, establezco que mi voto será un voto concurrente. Muy bien, gracias, magistrado Torres. Solicitar el uso de la voz. Claro que sí, magistrada García, el uso de la voz. Muchas gracias. Para concluir o para precisar, efectivamente en este pleno hemos votado en diversos asuntos en favor del reenvío de los expedientes a la responsable para que se pronuncie. Sí, la voz participa, es una convencida y además técnicamente lo que corresponde en respeto a la autodeterminación y autoorganización de los partidos. Sí, pero hemos reenviado por una única ocasión. Hoy el criterio se está formando de resultar en ese sentido el voto. Se formaría un criterio de estar reenviando por segunda ocasión para los mismos efectos. Lo que no tengo claro es en ese criterio, no encuentro si la responsable vuelve a ser omisa, no es exhaustiva, cuántas veces se tendría que estar reenviando el asunto. Entonces, preciso, la de la voz es una convencida de reenviar para efecto de darle la oportunidad a las autoridades responsables que se pronuncien. Pero no comparto el criterio de que si la autoridad responsable no acata lo ordenado por este tribunal, estarles reenviando cuando ya hubo una orden en desacato. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada García. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con mi propuesta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra del proyecto, formularé voto particular. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Sí, a favor de lo que tiene que ver con la revocación de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional, sin embargo en contra del reenvío, por tanto mi voto es concurrente. Un voto concurrente va con el sentido, pero abonado. Magistrada María Leticia Montoya Lastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tercín JDP 08/2017 ha sido aprobado con el voto particular de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros y con el voto concurrente del magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tercín JDP 08/2017 se resuelve. Primero, se revoca parcialmente la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional del PAN en el expediente de clave CJE-001-017-2017-01 para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Segundo, se impone una sanción al Partido Acción Nacional consistente en una multa de 225 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 16.985.25,
con fundamento en el artículo 96, fracción tercera de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en el Estado de Sinaloa. Notifíquese en los términos de ley. De no haber más asuntos que tratar, se da por clausurado esta sesión a la que fuimos convocados, siendo las 10:49 en el día 22 de junio de 2017. Es cuanto.